Buenas noches, vamos a iniciar nuestra conversación en esta semana en donde leemos impera la energía de esta porción, de este capítulo de la Torah llamado Beshalach, en donde se nos detalla la salida del pueblo de Israel hacia el Mar Rojo. Se nos habla de la apertura del Mar Rojo. En fin, es un capítulo de epopeya que típicamente es conocido por la gran mayoría de las personas, que es representado en forma cinematográfica, con todo el esplendor y la fuerza de lo maravilloso, ¿verdad? Y así es. Esta porción, además, tiene las siguientes connotaciones. Primeramente, sabemos que en el capítulo 14, 19, 20 y 21. En los versículos 19, 20 y 21, donde se nos detalla que cuando el pueblo de Israel salió camino al Mar Rojo y cuando llegó a las orillas del Mar Rojo y se vio enfrentado ante las aguas pues revueltas del mar, y atrás en la retaguardia siendo perseguidos por el ejército de Egipto porque Faraón se había arrepentido. Imagínense la desesperación y el temor en el que entró la población. Y allí se nos da cuenta en estos tres capítulos, en estos tres versículos, cómo se dice: se retiró el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel y fue por detrás de ellos. ¿Por qué? Porque venía el ejército de Egipto. Se retiró la columna de nube delante de ellos y se paró por detrás de ellos, así como para defender o resguardar la retaguardia. Y vino entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Entonces hubo nube y obscuridad para los egipcios. Oscuridad para los egipcios. Y alumbró la columna de fuego la noche para Israel. No se acercó uno a otro toda la noche. Es decir, el campamento de Egipto, desde luego, no pudo acercarse a Israel. Extendió Moshe su mano sobre el mar, entonces hizo el Eterno el mar a un lado con recio viento del este que sopló toda la noche y puso el mar en seco y se hendieron las aguas. Y así tenemos estos tres capítulos, estos tres versículos. Imagínense lo grandioso de ello, ¿no? Y es justamente estos tres versículos, como lo hemos dicho, que componen los Ain Bet Shemot, los 72 nombres, que aquí los tenemos agrupados en 4 grupos de 18, 18 el número de Jai, de vida, y suman 72, son los 72 nombres. Aquí podemos leer la historia que nos cuentan estos tres versículos, como lo hemos demostrado en otra entrega. No voy a entrar en este detalle. La entrega anterior, que está disponible, por cierto, describimos cómo están ahí los tres versículos. Lo que quisiera yo decir también es de que en este capítulo aparece todo el detalle de la maná. Después de haber salido de Egipto, después de haber cruzado el Mar Rojo, por el que, por cierto, cantan una canción que es muy conocida, la decimos todos los días en la tefilá de todos los días y también en la de Shabbat, ¿verdad? Y es una de las partes que tiene un formato distinto en la Torá. Hay realmente dos
únicas ocasiones en que la Torá rompe su formato normal de renglón corrido. Una de ellas es este Shirat Hayam, en donde se ve claramente que hay 3 columnas, y la otra es Haazinu, en donde es una especie de Maguen David, y esa se lee en los tiempos de Rosh Hashanah. Hay varios mensajes en la Torá directamente. Por ejemplo, dice que el pueblo de Israel estaba aterrorizado porque se enfrentó a los límites. Ya continuar era tener que echarse al mar. Y atrás venían los egipcios con sus carrozas y sus caballos y sus armas. Así que Dios, ¿qué dice? ¿Qué es lo que se les dice? Hashem ilachem lachem vatem taharishun. Dios va a hacer el combate y la guerra por ustedes y ustedes permanezcan calladitos. Muchas veces queremos nosotros tomar control de las cosas y lo que se precisa es soltar y permitir que el Creador haga la guerra por nosotros, que el Creador haga su parte. Y también aquí, donde dice Hashem y Lachem, tenemos uno de los 72 nombres, Yud, Adonai y Lachem, Yud, Yud, Lamed, que es este, Yud, Yud, Lamed, Hashem, Adonai y Lachem. Y este nombre, Yud, Yud, Lamed, es para empoderarnos en situaciones donde sentimos que ya no hay solución. Y nos empoderamos con esta fuerza para permitir que el Creador sea el que nos da la solución, porque ante el Creador no hay nada imposible. Hashem, Akol Yahol, todo puede. No hay nada que le sea imposible. Luego, más adelante, dice aquí que Vayomer Hashem el Moshe, Matitzach alai, Daber bnei Israel vaisau. Dice que Dios le dijo a Moisés, ¿por qué me están reclamando el pueblo de Israel? Después de que vieron todos los milagros y maravillas, todas las escenas sobrenaturales que han visto desde las plagas, la apertura del mar, tantas cosas, ¿dudan del poderío del Creador? Y entonces dice, Matitzakalai, Vayisau, no me griten, láncense al mar. Y aquí es donde tenemos esta historia de que el príncipe de la tribu de Yehudá, Nachshon ben Aminadav, que era un fiel seguidor de Moshe como muchos otros, totalmente devoto del Creador y de Moshe, desde luego como líder, se lanzó al agua. Esto no está en la Torá, pero está en el Midrash. Y Nachshon Aminadav estaba por ahogarse en estas aguas tempestuosas. Y así se nos dice que cuando el agua le estaba llegando a la nariz y ya estaba por ahogarse, y él mantuvo esta firmeza, porque escuchó la voz del Creador a través de Moshe, de Vaisau, láncense. ¿Qué más puede pasar? Pues aunque pareciera una situación suicida, se nos dice que Nachshon se lanzó y eso fue lo que disparó la apertura del mar. Ya cuando estaba en las últimas como para ahogarse, ¡wow!, se abrió el mar. A veces entonces el Creador nos pone en estas situaciones límite, no para hacernos sufrir, sino para que nosotros expresemos la infinita confianza que debemos tener en el Creador. Y esa infinita confianza muchas veces solo se presenta cuando la persona está en una situación límite, es lo que necesita. Cuando somos proactivos no necesitamos estar en estas situaciones límites. Pero aun cuando sabemos, hoy no me va a alcanzar la gasolina, ya estoy detrás del E. ¿Qué quiere decir el E? ¿Qué es el E? ¿Empty o échale? ¿No?
ahorita que estamos padeciendo de esta situación aquí en México y en la Ciudad de México, del racionamiento, de la falta de distribución adecuada de la gasolina, en fin, que es parte de la ilusión. Se va a resolver en su momento. Ya no llego, no, sí llegas. Sí llegas, Baisado, tú haz lo que tengas que hacer en ese momento. Y el Creador se encargará del resto. El Creador se encargará de abrirte el mar para que pases con toda tranquilidad. Muy bien. La porción de lo que se llama Shiratayam, que hace alusión a esta canción, que a esta tonada que el pueblo de Israel cantó después de que pasó el Mar Rojo, ¿verdad? Cuando se abrió. Dice, Yashir Moshe bnei Israel tashir azot. Y entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron esta canción. Y tenemos aquí un formato distinto con respecto al resto de la Torá, donde tenemos 3 columnas, en donde desde luego otra vez también nos infundimos con esta fuerza de la armonía. Las 3 columnas, la derecha, la izquierda y la central, nos hablan del sistema total, nos hablan de que muchas veces estos retos, cuando los pasamos gloriosamente, nos fortalecen y nos llenan de armonía y nos llenan de eternidad. Y esto es lo que simboliza esta canción, que está, inclusive ustedes ven, el largo, el ancho más bien de la columna es distinto y solo pasa 2 veces, como hemos dicho aquí y casi al final de la Torá, en Parashat Ha'azinu, en donde tenemos claramente una forma distinta de expresarse el texto de la Torá. Y esto no es por casualidad o para darle un toque estético, sino simplemente para llenarnos con la fuerza de las 3 columnas. Así que este tema de que tenemos la revelación de los 72 nombres de Dios, Shiratayam, y por si fuera poco tenemos este tema que es el detalle de cómo Dios escuchó las súplicas del pueblo de Israel de su angustia porque no tenían que comer, y les dijo, no se preocupen, yo les voy a dar de comer, y por cierto tiempo habrá carne. Así dice que les mandó un ave llamado slav, que no sabemos exactamente qué quiere decir, o una especie de faisán, por ahí dicen, o como codorniz, en fin, pero no vamos a especular. Es un ave que podían comer, podían cocinar y comer. Y sobre todo la maná caía del cielo, y Dios los instruyó de no tomar más cantidad de lo que había una cantidad específica para tomar. En Shabbat se podía tomar otra cantidad, en fin. Y aquellos que se quisieron pasar de listos y acumular más, esa maná se pudrió y se agusanó. Y vamos a hablar de todo esto. Nos dicen nuestros sabios, los grandes maestros, que es una gran segula, es una gran conexión metafísica que provee energía de abundancia y de sustento, el leer la porción de la maná. En particular el martes previo, pero si no lo hicieron, no importa, el leer la porción de la maná es conectarse con esta posibilidad de derivar abundancia en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el hilo conductor de esta perashá, en donde nuestro maestro de bendita memoria organizaba un Shabbat especial y nos convocaba y nos decía que viniéramos y que nos juntáramos?
para leer esta porción de Beshalach, en donde se revelan, entre otras cosas, los Ain Bet Shemot. Amigos, esta es la oportunidad en esta semana que entramos en esta ocasión hacia el 15º día del mes de Shvat, y sabemos que el 15º día de cada mes es un momento muy auspicioso, la luna llena, en donde todos los tzadikim se congregan a nuestro alrededor para ayudarnos a traer la fuerza de la luz, entre otras cosas. Para Shatamán, los 72 nombres. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el hilo conductor de todo esto? El hilo conductor es de que cada uno de nosotros puede adquirir esa conciencia en donde su parte humana queda supeditada a su capacidad de trascender por encima de las limitaciones del mundo físico. La vida en esta tierra, en este cuerpo encarnado, en este escenario, en esta escuela, es a veces tan agobiante que se nos olvida de dónde venimos y a dónde vamos. Se nos olvida quiénes somos y a qué venimos y cuál es nuestra meta. Y esta porción es esta enorme oportunidad de llenarnos de nuevo de esta conciencia para vivirnos como estos seres ilimitados, como estos seres en donde tenemos todas las posibilidades, en esta posibilidad de ser infinitamente felices y benditos. Y necesitamos de repente, en esta vida agobiante en Malhut a veces, si no estamos en la conciencia, resulta muy agobiante. Resulta que quedamos sumidos en la condición limitada y caótica de Malhut, en donde todo tipo de situaciones difíciles y retadoras y hasta dolorosas y de sufrimiento y de caos se presentan. Pero nuestro Creador, bendito sea, nunca fue esa su intención al crearnos, de que este lugar físico fuese un lugar de caos, dolor y sufrimiento. Sin embargo, en su infinita confianza en nosotros, nos permite que seamos nosotros quienes podamos elevar esta condición caótica, limitada y dolorosa que vivimos en el mundo físico a una realidad trascendente. Y esto lo tenemos en cada momento de nuestra vida, esta oportunidad. Pero, como hemos dicho, hay momentos, hay ventanas de oportunidad donde se nos da una oportunidad especial, en este caso, Perashat Beshalach, en donde se nos llena de energía de trascendencia, en donde podemos vivirnos y hacernos de esta conciencia de que somos todopoderosos en el buen sentido, de que no hay nada que sea luminoso que no podamos lograr, que no hay nada que no tenga solución, que no hay nada que no sea feliz y maravilloso. Y esta es la conciencia de Beshalach. Iniciando con esta idea de los Ain Bet Shemot, que solo el Zohar revela, solo quien estudia la interioridad de la Torah, que es la Kabbalah, es que se encuentra con la posibilidad de los Ain Bet Shemot.
Y los Ain Bechemot, al rastrearlos, porque salvo honrosas excepciones, ¿verdad? No son palabras, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos Aleph Lamed Dalet, que es uno de los 72 nombres que sabemos, por cierto, cada uno de ellos tiene una función específica y en general, en su totalidad, también tienen esta posibilidad de elevarnos por encima de nuestras limitaciones. Pero, por ejemplo, este nombre podría así leerse como una palabra, Eled, que quiere decir naceré, es el futuro de nacer. Eled, Eled, yo naceré. Y curiosamente se nos dice que ese nombre en particular es una defensa en contra del mal de ojo. ¿Sí? Y así hay otro Re'e, ¿verdad? Resh Aleph Hei, ¿verdad? En donde puede decir, se puede hablar de ver, ¿verdad? Y, en fin, ¿verdad? Mem, vav, mem, que mum quiere decir un defecto, y justamente este nombre es para erradicar todos los defectos espirituales de dentro de nosotros. Pero el resto de las combinaciones de las tres letras no son palabras, son simplemente códigos que al rastrearlos, y también hay una forma de pronunciarlos, pero no entraremos en ello en esta ocasión, nos infundimos con esta fuerza de trascendencia, con esta fuerza en donde volamos por encima de los problemas, donde volamos por encima de todo aquello que nos hace infelices, todo aquello que nos trae tensión, todo aquello que nos trae miedo, angustia. Y ojo, no es huir, al contrario, es cargarnos de una fuerza especial para responder en forma más eficiente y más feliz en nuestro mundo físico. Porque no se trata de ausentarnos, no se trata de anestesiarnos, no se trata de huir de nuestras responsabilidades, para nada, para nada. Pero al contrario, se trata de empoderarnos para dar grandes saltos, para dirigirnos a este mundo físico con mucha mayor eficiencia, para lograr nuestra misión con mucho menos dolor. Este es el gran premio de Beshalach. Para esto, desde luego, tenemos que comprar el boleto. ¿Qué quiere decir? Tenemos que sintonizarnos con la posibilidad de que no haya dudas de que así es. Y unos dirán, bueno, esto pareciera como una magia, como ¿cómo se llama? Una pata de conejo que luego traen, un amuleto. Hasbe Shalom. No. Porque la magia, mis amigos, no es confiar en el amuleto tal, o en la cinta que nos ponemos alrededor de la muñeca tal, o de no cruzar las líneas de las losetas y este tipo de cosas. No es este tipo de amuleto, de traer un ojito de cristal guardado en la bolsa. No es ese tipo de amuleto. Pero sí es la magia de ceder a la fuerza de la conciencia. Cuando cedemos nuestro ego, que es limitativo, nuestros miedos, nuestras aprehensiones, porque vemos que 2 por 2 son 4, vemos que ahí hay un obstáculo, ¿cómo lo vamos a evitar? Y hay maneras de evitarlo. Una es
vivirnos nada más como estos seres corpóreos y biológicos, y bueno, pues llegas al obstáculo, y pues sí, está difícil. O suscribirnos a lo que el Creador nos ha dado para elevarnos en conciencia. Y cuando nos elevamos en conciencia de todo corazón y con toda nuestra intencionalidad y con toda certeza, el mundo físico se altera y cambia a nuestro favor. Y entonces tenemos un cosmos que se alinea para bendecirnos, para llenarnos de gloria, para hacernos triunfadores. ¿Qué regalo tan grande tenemos? ¿Qué regalo tan grande tenemos? Y esta es la fuerza de Parashat Beshalach. La fuerza de la libertad, porque es aquí donde se nos establece y es la energía de salir a la libertad. ¿Qué es salir a la libertad? ¿Qué es salir a la libertad? ¿Salir y hacer lo que queramos? No, esa no es la definición de libertad en términos espirituales. Libertad es deshacernos de todo aquello que nos limita innecesariamente. Hay límites que queremos imponer en nuestra vida justamente para ser ilimitados. Y esto no es un juego de palabras y el juego de las paradojas, ¿verdad? Pero cuando nosotros limitamos nuestro ego, le damos y nos conectamos a nuestro ser con su parte ilimitada. Cuando frenamos nuestras ansias de apego a este mundo físico en todas sus formas y decimos no va por ahí, porque voy a sucumbir, porque quedo esclavizado ante ese aspecto, y decimos no. Y hacemos lo que nuestro maestro acuñó con el tema de restricción, que a algunos les causa un poco de molestia, pero a eso se refería. Decir no al ego, decir no a la limitación. Y entonces cuando dices no a la limitación, pero de corazón, no de dientes para afuera, de corazón, entonces se abre el mar. Todo aquello que parecía imposible, todo aquello en donde parecía que nos íbamos a dar Haz Shalom un frentazo, desaparece. Y entonces el mar cede a un camino. Y entonces aquello que estaba allí, difícil, imposible quizá, con un enemigo formidable al frente, un imaginario o no, de repente se vuelve un camino. Se vuelve un camino, se vuelve una vía de acceso. Para que esto suceda lo tenemos que mover con la fuerza de la conciencia. Y Parashat Beshalach es este efluvio de conciencia. El que dejemos a un lado el no puedo. El que dejemos a un lado es que en el pasado me pasó y sé que no. O al contrario, Dios ya me ha hecho tantos milagros que no creo, ¿verdad?, que sea yo meritorio del siguiente. ¡Qué estupidez! Si Dios te ha hecho milagros y los ves retroactivamente y lo agradeces, te empoderas para saber que ese es tu camino y que el Creador va a seguir proporcionándote esos milagros, y que es un milagro, es todo aquello que está por encima de las limitaciones de la naturaleza. Pero tienes que estar participando en ello a través de la fuerza de la conciencia. No es casualidad que esta porción, además, precede a la Parashá Yitro, en donde también se revelan los 10 mandamientos, por eso lo dejaremos para la próxima semana, vamos paso a paso.
Y les recuerdo lo que ya hemos dicho en otra entrega, que estamos en medio de estas porciones que empiezan con Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro y Mishpatim, que se llaman Shovavim. Y que son estas porciones que están en esta parte más densa de la oscuridad en el hemisferio norte, el invierno que está asociado a frío, a que no hay vida vegetal, etcétera, sobre todo en las latitudes muy, muy del norte, ¿verdad? Y que tienen que ver con esta capacidad de reflexionar y de empoderarnos con la potencia que tenemos como seres divinos que somos. Y tan fácil y tan sencillo. Esta es la fuerza de Beshalach. Esta es la fuerza de Beshalach. Tenemos varios incidentes en donde se derrota la ilusión del mundo físico. Por ejemplo, una vez que los hijos de Israel salieron, y vieron los milagros, y vieron con sus propios ojos el tema supernatural de las plagas. La condición humana prevaleció. ¿Qué vamos a comer? No hay agua. Y empezaron a quejarse. Y estas quejas son nuestras quejas, no es de un pueblo ingrato, porque somos nosotros, en donde una vez que vemos estos milagros del Creador, nos quejamos y nos atormentamos, olvidándonos de todo lo que el Creador hace por nosotros desde el momento de nuestra creación. Así que, por ejemplo, hay un momento en que llegan a un lugar en donde no encontraron agua. Y se llamó Mará. Este lugar quiere decir amargo, mar es Mará, porque las aguas eran amargas y no podían beber el agua de Mará. Y entonces se quejó el pueblo ante Moshe diciendo, ¿qué beberemos? Esta es la naturaleza humana. Ya viste estos milagros maravillosos. Ya viste la apertura del mar. Ya viste cómo Hashem te salvó. ¿Y osas quejarte? Pero así somos, mis amigos. Así somos. Entramos en miedo, en duda, en qué va a pasar. Cuando en otras ocasiones hemos tenido evidencia contundente, no que creamos o que sea el producto de la fe, evidencia contundente de que el Creador ha estado allí y nos ha liberado de peligros y de situaciones difíciles, y aún así nos seguimos quejando. ¿Qué pasó, por ejemplo? Moshe clamó ante Hashem, ante el Eterno, y entonces le mostró el Eterno un árbol, una madera de hisopo, Ezov. Y lo arrojó a las aguas y se endulzaron esas aguas. ¿Por arrojar una madera? ¿Qué quiere decir?
que la solución, mis amigos, está tan a la mano. A veces nos complicamos tanto. Porque dice, tomó un árbol, una madera que había ahí y la arrojó y se endulzaron las aguas. Muchas veces le damos tanta importancia y nos sumimos en el problema y no en la solución que muchas veces la tenemos al alcance. ¿Por qué? Porque no creemos que es tan sencilla esa solución. A veces nos agonizamos por algo cuando a lo mejor una llamada a una persona puede solucionar las cosas. A lo mejor el hacer las cosas un tanto distinto de cómo las hacemos, pero que está a nuestro alcance, soluciona las cosas. Y agonizamos porque no queremos darnos la oportunidad de explorar cosas sencillas que son grandiosas. Porque hemos sido educados para entender que cuando algo difícil está allí, tenemos que sufrir y padecerla, y rasgarnos las vestiduras y azotarnos, llenarnos de dolor cuando no es así. Es cierto, venimos a hacer un esfuerzo, ¿verdad? Y como dice el adagio en el mundo de los gimnasios, no sweat o no pain, no gain. No pain, no gain. Sí, está bien, venimos aquí a hacer un esfuerzo. Pero muchas de las veces ese esfuerzo es simplemente creer y concederle a algo que tenemos a nuestro alcance y que es sencillo y que eso va a ser la solución. Y le andamos buscando tres pies al gato y le andamos buscando mangas a los chalecos. Cuando si estamos en la conciencia, la solución viene solita, viene tranquila, se encaja en nuestra vida. Es momento en esta semana, queridos amigos, de rastrear estos Ain Bet Shemot. Y aquellos que no los tienen, les invito a que puedan congelar esta imagen. Y hacer el rastreo de derecha a izquierda. La gran mayoría de ustedes tienen acceso a los 72 nombres. Y es el momento en que los rastreamos. Pero no los rastreamos nada más en forma automática, como si fuera un ejercicio físico ocular. Los rastreamos con la conciencia de infundirnos con esa fuerza para trascender aquello que pensamos que no podemos lograr. Es el momento, queridos amigos, de pensar en aquello que nos hemos convencido que no podemos lograr, nos hemos convencido que es un problema, ¿no? Lo hemos comprado y así lo definimos, y por ello así es como está en las vidas de las personas. A través del rastreo de los Ain Bet Shemot, nos infundimos con esta capacidad de ir más allá, de no caer en la ilusión. Y podemos ser específicos y decir esto que no le encuentro solución, llenarlo con esta fuerza del Creador que nos regala en particular en esta semana. Y lo podemos seguir haciendo siempre. No quiere decir que nada más en esta semana. Este video que estamos haciendo, pues lo puede ver la gente siempre. Y siempre es el momento, ¿cuándo es el momento adecuado de liberarse de nuestras propias ataduras? Siempre, pero en particular en esta semana previa al 15 de Shvat, o que está alrededor de Shvat, en este Shabbat previo a Perashat, este Shabbat en donde leemos Perashat Beshalach.
El Creador llenó de bendición, de maná, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se preguntaba y decía, manze, o sea, ¿qué es? Y por eso le pusieron maná, dice, pero o la maná, ¿verdad? Tiene la numerología de Mem 40 y Nun 50, es 90. Y el Kolel, quiere decir, y la palabra en sí es uno más, y tenemos 91. ¿Y qué es 91? Lo hemos dicho, si lo tenemos por ahí, es la numerología de la palabra amén. Y 91 es justamente la suma de todas estas letras, que es el Yud, Kei, Vav, Kei, el tetragramatón, combinado con Aleph, Dalet, Nun, Yud. Todo esto suma 91. ¿Qué quiere decir? Es la combinación de los mundos superiores, representados por el Yud, Kei, Vav, Kei, que suma 26, y los mundos receptivos, el mundo de la vida física, que está representado por Aleph, Dalet, Nun y Yud, que suma 65. 65 más 26 es 91. Man, más el Kolel, más la palabra en sí. Quiere decir que el man no solo era un alimento físico, era este regalo en donde el Creador se conectaba con cada uno de los seres creados. Es la capacidad de conectarnos con el alimento que nos da el Creador. Mediten en estos días y mediten en el Shabbat, que aquello que coman es la maná que el Creador le está dando. Infúndanlo con esta energía para que esta fuerza de totalidad en donde se une el mundo físico y el metafísico a través de el alimento, lo integren a cada una de las células de su cuerpo a través del alimento. De aquí hasta Shabbat, cada cosa que coman, bendíganla y háganla man. Conviértanla en ese maná que el Creador nos dio para nuestro bienestar, para nuestra felicidad. Se decía, o se dice que el man podía adquirir el sabor, la textura de cualquier alimento que yo deseara. Si yo quería que ese man me supiera a el manjar más delicioso, no sé qué les gusta, ¿verdad? Y meditaba yo en que esas características de sabor físico fueran adquiridas por esa maná que era una especie de pasta. Así lo adquiría. Quiere decir que nosotros podemos infundirle a nuestro alimento y a la realidad toda estas notas de lo que nosotros deseamos recibir. Y queremos entonces degustar este maná no como algo nada más que nos sustente y que tiene un sabor insípido. El maná es la vida. Y podemos ir por la vida como robots reaccionando, o podemos ir en cada momento siendo los gourmets de la vida y disfrutando en cada momento las cosas más sencillas, porque la estamos insuflando con esta fuerza de conciencia y de luz. Y entonces algo que nos puede saber muy mal, nosotros lo revertimos para que nos sepa muy bien. Es la fuerza del maná.
también aparece otro vínculo con una fuerza tremenda de sanación. Refuata nefesh u refuata guf, quiere decir sanación espiritual y sanación física. Y los cabalistas en el Shabbat, en particular, mencionan esta parte que está en el orden, en el Sidur de Shabbat, en donde se dice que Kol hamahala asher samti memitzrayim lo asim eleja ki ani Hashem rofeja, la fuerza de 4 yuds. Toda esta enfermedad que yo puse en Egipto, ¿y qué quiere decir esta enfermedad? Kol hamahala asher samti bemitzrayim, toda la enfermedad que significa el ego. El ego es una enfermedad. Estar enfermo quiere decir no estar pleno, no estar abierto a la fuerza esencial que somos. Y Egipto significa esto, esta estrechez, ¿verdad? Esta enfermedad que finalmente nos lleva a las personas a sucumbir, a su desaparición. Y aquí tenemos este elixir en contra de esta enfermedad, que es el origen de todas las enfermedades físicas. Cuando permitimos que el ego impere en todas sus formas, sobre todo en la tristeza, el mal humor, la envidia, esto es lo que trae la enfermedad. Cuando nosotros estamos plenos, cuando buscamos la plenitud, cuando estamos felices con lo que cada instante nos da el Creador, entonces sanamos. Y la promesa es, lo así maleja, no impondré en ti esta enfermedad, que ani Hashem rofeja, porque yo soy Dios tu sanador. También está en esta semana. Entonces tenemos una situación aquí pletórica de bendiciones, ¿verdad? Por estar encima de las limitaciones, por sanar, por llenarnos de fuerza, de felicidad, por estar por encima de todo aquello que nos agobia. Y el ejercicio que tenemos que hacer es no tenemos que correr y esforzarnos. El ejercicio es un ejercicio de conciencia que empieza con la apertura de que eso es posible, de tomarnos un tiempo en estos días, ¿verdad? Así como hemos sugerido, ¿verdad?, de rastrear los 72 nombres, así como hemos sugerido de que cada cosa que comas te conectes con la fuerza de ese maná primigenio, con ese maná que simboliza el 91, la conexión entre mundos, en donde no hay espacios, en donde no hay carencias. Y también te conectes con la energía de la sanación. Todo esto es posible solo si nos damos tiempo en estos días de meditar sobre ello, de tener esa conversación con el Creador, de leer nuestra Torah y de molestarnos un momentito y de leer la perashá del maná también. Tener esta conversación con el Creador para que nos llene y nos infunda con esto que Él ha preparado para cada uno de nosotros, para que tengamos una vida maravillosa, como debe ser. Una vida llena de plenitud, una vida donde la carencia no tenga lugar. Una vida en donde la tristeza no tenga razón. Una vida en donde lo que impere sea la voluntad del Creador. Y la voluntad del Creador siempre es el dárnoslo todo, el llenarnos de infinita satisfacción. Pero hay que dejarnos.
¿Comentarios? ¿Preguntas? Tenemos tarea. Tenemos tarea. Muy bien. Hasta la próxima.